patria se abre la sesión. El acta de la sesión 111 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 112 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Saludando a todos los presentes, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que fortalece el deporte de alto rendimiento, correspondiente al boletín número 13.898-29 que tenemos en tabla en esta sesión. En segundo lugar, un oficio también del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple, en este caso, para el despacho del proyecto que reconoce organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, correspondiente al boletín número 13.870-29, que también está radicado en esta comisión, obviamente. Luego, en tercer lugar, un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual responde informando sobre las gestiones realizadas ante el Presidente de la República y ante el Ministerio de Salud para que se autorice el funcionamiento de gimnasios en fase 2. Y por último, una carta de la doctora señora Silvana Acosta, hija de don Nelson Acosta, que fue mencionado en la sesión anterior, en la que informa que lamentablemente no podrá participar de la sesión, pues se le había invitado a esta sesión para que pudiese expresar algunas palabras. No podrá participar como hubiese querido por problemas de agenda, pero aprovecha la oportunidad de enviar su agradecimiento y deseos que, a pesar de los difíciles momentos que están viviendo, junto a su familia, puedan llevar adelante la misión de promover, regular y mejorar la actividad deportiva de todas las chilenas y chilenos, a través de una carta que hizo llegar a esta comisión y que yo la hice llegar también a los diputados de la comisión. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay ningún diputado telemático, ¿verdad? Sí, está don Sebastián Keitel. Ahí lo veo, sí, perfecto. Y ofrezco la palabra, puntos varios. Tiene la palabra, bienvenido, qué bueno verlo, don Jaime Mulet. Un gusto verla también, Presidenta, y a los miembros de la comisión. Vamos a pedirles, he visto en las sesiones telemáticas, Presidente, todo el trabajo que se ha hecho a propósito de los gimnasios y su posibilidad de funcionar. Hay una agrupación de pequeños empresarios de gimnasio, pequeños emprendimientos de gimnasio que no forman parte de la asociación gremial, que al menos yo he visto concurrir a esta comisión, y quieren venir a la comisión, señora Presidenta, y exponer su realidad, que la señalan que es diferente a los grandes gimnasios, que no son de cadena, sino que son pequeños emprendedores que están en ese ámbito, y yo he visto siempre la buena disposición suya en particular y de la comisión en general, y me han pedido venir, de manera que se han contactado conmigo y con la diputada Alejandra Sepúlveda, la verdad, y he pedido, le pido formalmente que los pueda recibir la próxima sesión al inicio, a la hora que usted disponga, Presidenta. Eso es lo primero, y tengo otra petición. Póngale nomás. La segunda tiene que ver con algunas denuncias que tiene que hacer un consejero regional de la región de Atacama, que es el encargado de deporte, presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Regional de Atacama, don Patricio Alfaro, y quiere también tener acceso a la comisión, Presidenta, en las próximas sesiones para poder exponer algunas denuncias que tienen que ver con la construcción de algunos establecimientos deportivos que no reúnen las condiciones mínimas y que están fallando pese a haber sido inaugurados hace poco, y él tiene la experiencia técnica y creo que es muy importante que dé a conocer, digamos, esa situación y otras que quiere plantear en el ámbito de la Cámara de Diputados para que se fiscalice corporativamente a través de las comisiones. Esas dos cosas, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Mulet. Entonces, tenemos la petición de don Jaime Mulet de recibir a estos pequeños empresarios de gimnasios, las denuncias también que recibir a la persona que quiere un poco dar pie a que desenvolvamos. Y don Fidel Espinosa, que se contactó conmigo por teléfono y que pertenece a esta comisión, también pidió que le diéramos una cantidad de tiempo en la próxima vez que sesionemos para exponer un plan paso a paso, una especie de paso a paso en el tema del fútbol amateur y el desarrollo de este mismo. No habiendo más petición, sí, don Sebastián Keitel tiene la palabra en puntos varios. Gracias, Presidenta. No sé si se va a escuchar muy bien porque se me está cortando el internet. Se escucha perfecto. Justamente tomándome el punto del diputado Mulet, quería recordarle a todos los diputados y diputadas presentes que el día 16 de
de junio, se acaban de cumplir 15 meses, exacto, de 15 meses que llevan cerrados los gimnasios a lo largo de todo Chile. Siempre lo estamos conversando acá en la comisión, pero creo que podemos hacer mucho más nosotros como parlamentarios. Me parece muy bien lo que está diciendo Jaime de invitar justamente a grupos que son más pequeños, que no tienen la voz, que nosotros podemos ayudarlos. Creo que es una responsabilidad nuestra en cada uno de nuestros distritos, nuestras regiones. Son 2.600 gimnasios, de los cuales ya se supone que han quebrado alrededor de 700. Entonces han pasado 15 meses donde ninguna autoridad de gobierno se ha pronunciado al respecto, donde ya, yo lo he dicho más de alguna vez, a mí me tienen prácticamente cortado. Me da exactamente lo mismo, pero los invito humildemente a ustedes, diputados y diputadas, que sigamos luchando por esta causa. La gente necesita trabajar, son casi 80.000 funcionarios a lo largo del país. Tienen que pensar solamente en la región metropolitana, que tenemos ya todas las comunas en cuarentena, y acá en la región metropolitana son prácticamente 1.500 de los 2.600 gimnasios. O sea, tenemos 50.000 personas sin poder trabajar. Eso, Presidenta, simplemente que unamos fuerza entre todos. El deporte no puede haber colores políticos, y en este caso necesitamos que la gente trabaje, que la gente no quiebre y que la gente pueda hacer deporte a lo largo de todo Chile. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted. Voy a insistir siempre que la única solución hoy día creo que es el deporte, ¿no? Creo que una de las grandes herramientas para poder lograr que esta pandemia no nos azote tanto como nos ha azotado este país. Le agradezco sus palabras y que cuente con esta presidenta para toda esa lucha que usted tiene y que la hemos podido ver no solo en sus redes sociales, sino que también en iniciativas legislativas importantes. Bueno, ya no hay más palabras pedidas, ¿cierto? Perfecto. Bienvenido, diputado Ricardo Celis, que está acá presente. Los que estamos en la comisión son los dos diputados Celis, Andrés Celis, don Ricardo, doña Erika Olivera, el diputado Mulet y don Carlos Camarello. Y telemático sería solo Pablo Prieto y el diputado Sebastián Caite y Elizabeth Cangas, por supuesto. Saludar a todos los presentes, al subsecretario y a todos los que están acá, don Willy Montenegro, Sebastián Pacheco, Marcelo Simian, Hugo Castelli, a don Cristian Águila, Hernán Domínguez, Pablo Soto, ahí creo que los nombré a todos. Continuar la discusión y proceder a la votación particular, el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que fortalece el deporte de alto rendimiento. En la sesión anterior quedamos lamentablemente por el tiempo, no pudimos escuchar al señor Marcelo Simian y a don Willy Montenegro. Pasaremos inmediatamente a escucharlos, su apreciación respecto del proyecto y luego algunas preguntas que tengamos no solo los parlamentarios, y porque han llegado preguntas también a través de este cargo como presidenta, me han llegado directamente a mi correo, así que vamos a aprovechar de hacérselas también al ministerio. ¿Quién parte? Don Marcelo Simian tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted y por su intermedio a todos los presentes, integrantes de la comisión, invitados, autoridades. Recuerdo que de la sesión anterior usted me ofreció la posibilidad de poder comentar un poco sobre también el proyecto que permitía la incorporación de deportistas a directores de federaciones. Le quiero cobrar la palabra. ¿Posible? Perdón, no lo escucho. ¿Don Marcelo? Sí. Justo yo estaba hablando con el secretario y le pido las disculpas. ¿Cuál es su solicitud? No, simplemente recordarle que en la sesión anterior se discutió también un proyecto de ley sobre la incorporación de deportistas destacados a directores de federaciones. Entonces, en esa oportunidad le manifesté mi inquietud también sobre el tema y le quiero cobrar la palabra que usted me ofreció en ese momento sí, por supuesto que sí. Sobre el tema. Simplemente recordar a ese respecto, señora Presidenta, que la ley del deporte tiene una estructura que recoge la participación de deportistas. Particularmente existe regulada la ley del deporte, el artículo 46, la comisión de deportistas, ¿ya? Esta comisión de deportistas permite que se incorporen a ella y participen con voz en los directorios, con voz y voto en las asambleas directivas, deportistas en ejercicio o deportistas en situación de retiro que hayan tenido una trayectoria destacada. De hecho, la norma dice que podrán ser miembros de esta comisión aquellos deportistas en actividad o situación de retiro que hayan participado al menos en torneos nacionales de su deporte, en categoría todo competidor o en aquellas del programa olímpico hasta 8 años después de su última participación. Entonces, siendo hoy así, hay que tener claro que la posibilidad de que los deportistas se integren y participen de la labor federativa ya está considerada a través de esta labor. Ahora bien, entiendo que el proyecto de ley lo que quiere es justamente integrarlos ya
no a una labor, digámoslo así, asesora, sino que directamente decisoria, ¿ya? De manera que estos deportistas se integren como dirigentes y aporten con visión de deportistas dentro de la dirigencia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el proyecto de ley tenía un problema en el requisito que se proponía limitar, que era el requisito de la letra D del artículo 40F. Porque ese artículo, el literal C del artículo 40F, dice relación con los clubes, no dice relación con un requisito personal del deportista que quiere participar. Bien, entonces, desde ese punto de vista, me parece más atingente para el objetivo propuesto, en los términos que se conversó, probablemente relajar no el artículo 40C, sino que ir al inciso tercero. El inciso tercero de la misma norma es la que dice que para ser elegido en los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero o secretario de una FDN, se necesitará además ser director o exdirector de alguna federación o alguna de las organizaciones que formen parte de esa federación. Entonces, desde ese punto de vista me parece que esta es la norma, el inciso tercero, el que se podría relajar para cumplir el objetivo propuesto en el proyecto, no así relajar el criterio respecto a la exigencia de la participación de un club de manera formal. ¿Bien? Entonces, eso es lo que le quería transmitir a ese respecto, señora Presidenta. En cuanto al proyecto de ley que dice que viene a fortalecer el alto rendimiento, quería hacerle una analogía ficción, si usted me permite. Vamos a suponer, señora Presidenta, que dado que en las encuestas la labor política está un tanto decaída, la ciudadanía tiene una opinión que no favorece mucho la labor del presidente de la República, que no favorece mucho la labor legislativa del Congreso. Entonces podríamos suponer que para salvar aquello venga una institución, digamos, el Centro de Estudios Públicos, que diga, ¿sabe qué? Vamos a ser asesores del proceso legislativo. Bien, el Centro de Estudios Públicos o el Instituto de Libertad y Desarrollo tiene estupendos asesores legislativos que van a ayudar a que el Congreso Nacional pueda hacer mejores leyes y puedan así también hacer mejor su labor, puedan también representar mejor a la gente, puedan subir en las encuestas, etc. Entonces, desde ese punto de vista, no se preocupe la autoridad legislativa, nosotros vamos a asesorarlos, los vamos a ayudar, les vamos a prestar toda la asesoría legislativa para que puedan hacer mejor su labor. Y a poco andar, ocurre que estos asesores legislativos empiezan a enviar los proyectos de ley ya hechos, evitan las discusiones parlamentarias, simplemente le dicen, haga usted la votación en el Congreso, no discuta mucho la ley porque la ley es esta, la que nosotros ya hemos definido, y me parece que eso es un poco lo que está sucediendo con la ley del alto rendimiento. Aquí hay una situación que está afectando la labor federativa, que en esta analogía que le planteo vendría a ser como el Congreso Nacional, que es quien tiene de suyo la labor legislativa, las leyes se hacen en el Congreso, y el alto rendimiento, señora Presidenta, se hace también en las federaciones. Son las federaciones las que tienen a su cargo la labor de desarrollar el alto rendimiento, y eso hoy día podría verse entorpecido, entiendo, en este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene una frase que a mí me llama la atención mucho, que dice que el deporte de alto rendimiento va a ser declarado como de interés público, de interés nacional. Yo no sé bien qué es lo que eso implica, ¿ya? No lo entiendo bien. Quizás eso significa que los deportistas van a perder sus derechos de imagen, porque está planteado en términos de que el interés público que implica esta ley está dado por el efecto espejo, por la relevancia social que tiene el deporte de alto rendimiento y cómo los deportistas pueden proyectar ciertos valores hacia la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, yo no entiendo bien si es que esa declaración que hace esta ley es una forma de, o eventualmente podría llegar a perjudicar los derechos de imagen de los deportistas para entregárselos al Estado, o al Ministerio o alguna de las corporaciones que se van a involucrar aquí en la política de alto rendimiento. O bien, esta figura de declararlo como interés nacional es una forma de capturar el alto rendimiento desde las federaciones que lo tienen por definición y traspasarlo
a la estructura que esta ley está creando, que es una estructura que en definitiva le entrega el control del alto rendimiento al Ministerio del Deporte con la asesoría de ciertas corporaciones. Me llama la atención que en el proyecto, en el mensaje, perdón, del proyecto de ley, se habla de la necesidad de darle un reconocimiento legal al plan olímpico. Yo no entiendo bien cuál es la necesidad también de darle un reconocimiento legal al plan olímpico. El plan olímpico es una estructura que ha funcionado razonablemente bien. Yo creo que ha sido un gran aporte para el país, para el deporte nacional en los últimos años, sobre todo a partir del año 2010. Los méritos deportivos que se han logrado son innegables. Pero particularmente en la institución que a mí me ocupa, que es la Federación de Judo, han habido dificultades en la relación con el plan olímpico. Plan olímpico lo conversamos en algunas sesiones anteriores, la forma como la Federación de Judo ha visto entorpecida su labor a través de ciertas conductas que tuvo plan olímpico, por ejemplo, al desconocer nóminas de deportistas que estaban seleccionados para competir en torneos internacionales, sin ninguna explicación, sin ningún fundamento técnico, simplemente pasar por encima de la nómina oficial que había elaborado la Federación de Judo en base a deportistas que además habían ganado su cupo compitiendo en un tope selectivo. Y a pesar de ello, deportistas de regiones fueron desplazados, no fueron considerados, no se les financió su participación y simplemente no hubo ninguna, como le digo, razón o fundamento por parte del Plan Olímpico al respecto. Entonces, la ley del deporte, en el artículo 40F, es la que establece que son las federaciones las llamadas a formar selecciones nacionales, ¿ya? Esta ley, en cambio, este proyecto de ley, en cambio, aparentemente entra en contradicción con esa norma, por cuanto ahora el concepto de seleccionado nacional lo va a definir la autoridad política, dictando además decretos supremos al respecto. Entonces, ya la formación de selecciones nacionales me preocupa el tema porque ya sale de un concepto técnico y queda entregado a un criterio que puede ser eventualmente político, ¿ya? Y definido en base a decretos supremos. Con lo cual también la posibilidad de designar seleccionados nacionales va a depender también de una autoridad política de turno. Y con el mayor respeto que tengo con la autoridad política del día de hoy, veo ahí al señor subsecretario, el día de mañana va a haber un gobierno probablemente de otro color político, de otra tendencia, o quizás de la misma, pero donde los criterios de selección van a ser probablemente distintos. O si no son técnicos, podrían ser eventualmente de criterios políticos. Eso preocupa, sin duda, en los términos que está planteada este proyecto de ley. Me preocupa la asimetría, en definitiva, que se produce entre el poder político, me preocupa con la participación de otras corporaciones versus la participación de las federaciones. Las federaciones deportivas nacionales hoy día están muy reguladas, tienen una serie de requisitos, tanto de lo organizacional en su estructura, como también respecto de las personas que pueden participar de ellas y en sus directorios, y esos requisitos y esas condiciones hoy día no se ven en otras corporaciones, particularmente en el Comité Olímpico, por ejemplo, o en el propio Plan Olímpico o ADO Chile. De esta manera, no sé si lo voy a saber explicar bien esto, pero en definitiva lo que se ve es probablemente una forma de capturar el alto rendimiento desde las federaciones bajo una lógica de estos de interés nacional, lo cual puede ser razonable, sin duda, pero al mismo tiempo vemos cómo se incorpora en esta ley a la discusión de alto rendimiento a otras corporaciones. Entonces, hay una suerte como de nacionalización o estatización del deporte de alto rendimiento, pero al mismo tiempo se privatiza en otras corporaciones. Corporaciones que no tienen los mismos requisitos, que no tienen los mismos resguardos, que no tienen las mismas condiciones que aquellas que le han sido exigidas a las federaciones deportivas nacionales. Entonces, esas son las aprehensiones que yo en lo personal tengo con este proyecto de ley. En lo personal creo que está bien intencionado, sin duda, pero deja algunos flancos abiertos que me preocupan, sobre todo por la posibilidad de que el alto rendimiento pueda ser manejado con criterios políticos a través de la estructura que se pueda crear
mediante decretos supremos que van a ser los que van a dar norma base en base a reglamentos para regular estas materias. Me preocupa la asimetría que se genera en relación a las federaciones versus otras instituciones, por cuanto tenemos unas federaciones ultra reguladas versus corporaciones que están completamente desreguladas en el ejercicio y en el manejo del alto rendimiento. Preocupa que en ese sentido conecto con lo que algunas semanas atrás también planteó el profesor Pablo Soto, no sé si lo recuerda, señora presidenta, en el sentido que esta ley no contempla regulaciones al manejo de fondos públicos que están manejados por corporaciones como por ejemplo la del Plan Olímpico. Todas estas regulaciones que tienen hoy las federaciones nacionales, deportivas nacionales, dicen relación justamente con que estas manejan fondos públicos. Bien, entonces, si eso es así, y como se dice en derecho, los abogados tienen un adagio que dice, donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición, o debería razonablemente aplicarse aquello. Entonces, si tenemos federaciones deportivas que están hoy día súper reguladas en términos de tener requisitos personales elevadísimos para las personas que integran su directorio, tienen que hacer auditorías con auditores externos, de aquellos mismos auditores externos que realizan auditorías de empresas que cotizan en bolsa. De esa misma forma, probablemente sería razonable que estas otras corporaciones que se pretenden integrar a la política nacional de alto rendimiento tengan los mismos requisitos, tengan las mismas limitaciones, porque seguimos hablando siempre de fondos públicos. Entonces, ese espíritu de... no veo un espíritu de simetría, sino que de asimetría hacia la labor federativa en estas normas. Esa asimetría además se me refuerza cuando este proyecto de ley tiene una norma que incluso crea un tipo penal, y no entiendo cuál es la necesidad de crear un tipo penal respecto de las federaciones. Entonces ahí quizás también podríamos buscar alguna explicación para ello, pero la verdad que no la entiendo y no me parece razonable la creación de un tipo penal específico respecto de los directores de federaciones deportivas nacionales. Corrigiendo esas asimetrías, yo creo que el proyecto sí está bien intencionado y va en el camino correcto. Lo que falta es, como digo, superar esa asimetría y mejorar las coordinaciones. Yo creo que en el caso particular del judo, yo no conozco la realidad de las otras federaciones, el judo ha tenido dificultades, sobre todo por falta de coordinación. No ha habido las debidas sinergias que hayan permitido funcionar de manera adecuada y derechamente había un quiebre en la labor que ha hecho, por ejemplo, Plan Olímpico a través del head coach con los deportistas de judo. Por cuanto ha trabajado con grupos reducidos, donde no se ha coordinado con la federación, no se ha coordinado con los clubes, no ha habido un trabajo mancomunado para generar una gran base de deportistas que después sean proyectables hacia el alto rendimiento. De esa manera, creo que el camino que se debe seguir acá es poder manejar mejor las comunicaciones, manejar mejor las coordinaciones entre los distintos estamentos, no debilitar a las federaciones, sino que por el contrario, el camino correcto es fortalecer a las federaciones, no quitándoles sus facultades, no restringiendo sus facultades, sino que mejorando las coordinaciones entre todos los estamentos, señora presidenta. Eso es básicamente la opinión que tengo sobre este proyecto de ley que le quería transmitir a usted y por su intermedio a los demás presentes. Muchísimas gracias, por supuesto, a usted, asesor legal de la Federación de Judo, el señor Marcelo Simian. Acá estaban viendo si usted era pariente o no de los Simian, tanto de la Universidad de Chile como de Colo-Colo. Para bien o para mal, somos todos parientes. Así son todos parientes. Sí, sin duda. Dice acá don Raúl Leiva que los de la U son buenos, yo insisto en que también los otros también son buenos. Vamos a escuchar ahora y agradecerle también a don Willy Montenegro porque estuvo la vez anterior, no pudo exponer. Don Willy Montenegro, presidente de la Federación de Andinismo de Chile, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio también quiero saludar y dar las gracias a todos los presentes en esta sala. Para nosotros el proyecto que se está proponiendo, del que ya hacía referencia Marcelo Simian, es muy importante por dos razones, más allá de todo lo perfectible que este proyecto sea, porque es perfectible.
pero para nosotros es importante que se lleve a cabo por lo siguiente. Hasta el momento, el alto rendimiento como tal, y les pido a aquellos que tengan más experiencia que yo, que por supuesto lo hay, no está definido como una norma. El alto rendimiento es como la nube en computación. Todos hablan de ella, pero nadie la puede definir como tal. Por lo tanto, hoy día tenemos alto rendimiento, pero mañana podemos no tener alto rendimiento. De hecho, estuve averiguando con nuestros, con los que son abogados dentro de la federación, y tampoco es una norma fija. Podría variar. Por lo tanto, nosotros necesitamos como federaciones que el alto rendimiento esté normado, sea algo que existe, que es palpable, que es tangible, que se puede medir y por el cual nosotros podamos ser también medidos. Y voy a dar el caso de mi federación, porque en esto uno tiene lamentablemente que hablar de sí mismo y desde la experiencia. Nosotros somos un deporte que ha traído muchas buenaventuras al país, pero no somos considerados por IND a la hora de entregar dineros, con todo lo que IND nos apoya, como un deporte de alto rendimiento. El andinismo, el montañismo, el alpinismo, como ustedes le quieran llamar, como tal, no es considerado con los parámetros reales del alto rendimiento. Porque siempre se dice que el alto rendimiento es hasta los 30 años, y los grandes montañistas en términos generales son mayores de 30 años porque se requiere mucha experiencia para ese tipo de empresas. Sin embargo, nosotros también tenemos escalada deportiva olímpica, donde en este momento nuestros deportistas están compitiendo en Europa en los campeonatos mundiales con apoyo del IND, y tenemos por otro lado esquí de montaña, que también es un deporte olímpico de invierno, de los pocos de invierno que hay en Chile, donde también tenemos apoyo del IND. Y tenemos otro que es el trail running, que tampoco es considerado alto rendimiento, pero la gente que corre 40 kilómetros sobre 5.000 metros de altura, les puedo comentar a todos ustedes que es gente que tiene muy alto rendimiento físico de todas maneras. Por lo tanto, nosotros queremos ser súper sucintos. Ya dijo Marcelo algunas de las cosas que a nosotros también nos pueden hacer ruido, pero lo básico para nosotros es que el alto rendimiento debe continuar. El alto rendimiento debe ser definido. El alto rendimiento debe ser medible. El alto rendimiento debe ser una norma a la cual todos podamos acceder en forma universal y justa para todos. No que podamos a unos medirlos con si ustedes son alto rendimiento y a otros no, porque vemos federaciones que tenemos deportes no olímpicos. Yo he hecho karate, también hice judo, soy cinturón, soy primer dan hace muchos años, soy segundo dan en karate y practiqué yo mucho tiempo, por lo tanto estoy en ello desde que no éramos federados. Y nos encontrábamos frente a esa situación, gente que competía fuera de Chile a la que le iba muy bien y que nunca teníamos ninguna posibilidad de acceder a recursos del Estado porque no éramos considerados de alto rendimiento. Y así como lo que estoy comentando, en este momento hay muchas federaciones que no están en esa situación. No son considerados de alto rendimiento, aun cuando su deporte sí lo sea. Entonces lo que necesitamos son, voy a tomar una palabra que se estaba diciendo hace mucho rato en el Congreso, mínimos comunes. Tenemos que ser capaces de decir, esto es alto rendimiento. Y es alto rendimiento porque es medible en una forma objetiva. No de acuerdo a la mirada de cada uno, sino que es objetivo. Y eso es uno de los grandes avances en este proyecto. Es un gran avance el que se pueda contar con recursos permanentemente y no que un año sí los podamos tener y al otro año no. Eso también es muy importante. Porque como bien decía Marcelo, si esto es solo una decisión política y no una decisión técnica, es complejo. Es complejo, porque la autoridad política tiene muchas definiciones que hacer con la poca plata que tiene el gobierno, como país digo, para definir. En cambio, si hay una línea base que nos dice esto es, y esta es tu partida, y esto es lo que tienen que trabajar durante el año, bueno, que se nos hagan ver todos los controles, todas las auditorías que sean necesarias para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en muchas federaciones tiempo atrás, de que no se actuó con la debida diligencia y los fondos públicos no fueron utilizados de buena manera. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Nosotros somos los primeros que debemos ser auditados, pero también debemos tener la posibilidad, de poder acceder a esos recursos porque somos alto rendimiento aun cuando no seamos olímpicos. Si solamente tomamos la gestión de alto rendimiento como aquel deportista que va a ganar medallas en un campeonato olímpico,
estamos reduciendo mucho el espectro y creo que eso no es correcto tomando en consideración el amplio universo de deportes que hay en el país. Eso básicamente, señora presidenta. El resto, no quiero ser, disculpen el chilenismo, extenso y latero, porque Marcelo ya dijo claramente muchas de las cosas que nosotros también creemos que son atingentes y que hay que revisar, pero sí estamos totalmente de acuerdo en que el alto rendimiento debe ser definido de una vez por todas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a usted, don Willy Montenegro, presidente de la Federación de Andinismo. Ahora vamos a escuchar y le agradecemos también el tiempo. Está pidiendo la palabra don Andrés Otero, nuestro subsecretario. Bienvenido, tiene la palabra, subsecretario. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a todos los diputados y las diputadas de la comisión. Un gusto nuevamente estar acá. Me gustaría, presidenta, tomar la palabra para poder aclarar y explicar mejor algunos puntos que fueron levantados en las exposiciones de Marcelo Simián y de Willy Caballero, de quienes sin duda agradezco las palabras y el debate que se puede enriquecer a través de sus comentarios del proyecto de ley. Para la parte más técnica, si usted me lo permite, presidente, y por su intermedio, me gustaría darle la palabra, obviamente, a Hernán Domínguez, nuestro asesor legislativo y profesor en Derecho Deportivo. Pero sí, antes quisiera solo hacer una aclaración global respecto del plan olímpico, en base a cosas que mencionó don Marcelo Simián. Primero, el Plan Olímpico no es una corporación. El Plan Olímpico es un convenio entre el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile. Es una iniciativa de gestión creada el año 2010, donde se buscaba, a través de un trabajo metodológico, a través de un trabajo específico con las federaciones, respecto, por ejemplo, de la traída de head coach para cada una de ellas, y que buscaba resultados al mediano y largo plazo. Y tal como precisamente lo dijo don Marcelo, los resultados están a la vista. 9 años después de su creación, en Lima tuvimos la mejor participación histórica del Team Chile. Este año estamos clasificados a Tokio con la mayor cantidad de deportes. Estamos aún en carrera para ser además la delegación con mayor cantidad de deportistas en la historia, considerando que este año solamente hay un deporte colectivo clasificado y en otras ediciones han habido más. Los resultados están ahí, a tal punto que, de hecho, y para emparejar la cancha en un compromiso que tenemos como ministerio, decidimos también crear plan paralímpico, algo que también ya está vigente este año con un trabajo metodológico específico para el deporte adaptado, que también está en un momento de mucha gloria para el país y con esperanzas reales de medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio que están a puertas de realizarse. Lo que sí es corporación es ADO Chile, que es una corporación donde los socios son el Instituto Nacional de Deporte y el Comité Olímpico de Chile, y efectivamente ADO administra los recursos que son del AED, la línea de presupuestaria que es para los deportes de alto rendimiento, para los deportistas en rigor de alto rendimiento, porque también para el alto rendimiento, como ustedes saben, lo hemos conversado muchas veces en esta comisión, está también el aporte de la Polla, que es para administración, y está también el plan de desarrollo estratégico, que ese es 100% administrado por las federaciones, salvo cuando hay una federación que está con un problema de bloqueo o alguna situación irregular, y ahí sí lo administrado para que los deportistas no se vean, y el deporte en general no se vea perjudicado. Pero el AED sí lo ha administrado, pero no todo. Hay mucho que lo administran las federaciones, hay algunos que lo han administrado directamente, y es cuando las federaciones nuevamente tienen algún problema en cuanto a la ejecución, o tienen algún problema de rendición pendiente, para que los deportistas nunca dejen de tener ese recurso. No olvidarnos que este es un presupuesto que no es propio de las federaciones. Este es un presupuesto que pertenece digamos, su administración pertenece al Instituto Nacional de Deporte, y que tiene por fin el buen desarrollo de los deportistas en todos sus ámbitos, en su preparación, en sus concentraciones, en sus entrenamientos y también en sus competencias, tanto a nivel nacional como internacional. Solo quería aclarar eso, y si usted me lo permite, presidenta, por su intermedio, me gustaría, si pudiera, entregarle la palabra a Hernán Domínguez, nuestro asesor y profesor en Derecho Deportivo, para explicar algunos temas más técnicos de los que lo que plantearon los invitados, y que creo que es bueno que se aclaren para enriquecer el debate en torno a este proyecto de ley. Muchas gracias. Yo primero quiero ofrecerle la palabra a los diputados que están presentes acá en la comisión, presentes acá o presentes telemáticamente. Si no hay preguntas, yo tengo algunas
preguntas, no sé si es mejor hacerlas ahora, como por ejemplo, estas preguntas me llegaron en mi calidad de presidenta. ¿Qué coherencia tiene el rol del MINDEP de diseño, elaboración e implementación de política pública y el de ejecución de alto rendimiento del IND con este proyecto de ley? Una pregunta que cualquiera de los que se quiera hacerse cargo de responderla. ¿Qué implica en la práctica este proyecto de ley? ¿Qué programas del IND se traspasarían al MINDEP? ¿Y cuáles no? ¿Y por qué? Y una última pregunta, ¿por qué solo se traspasa el rol del alto rendimiento al MINDEP? ¿El deporte de participación social no tiene la misma relevancia? Esas son preguntas que han llegado a mi correo y que las aprovecho de hacer. ¿Tiene la palabra entonces don Hernán Domínguez? Diputada Erika Olivera. Sí, presidenta, yo quisiera... ¿Sí? Está apagado su micrófono. Sí, yo quisiera solicitar un oficio porque la verdad es que el otro día, bueno, escuchábamos al profesor Pablo Soto, hoy día al señor Simian, y a mí me quedan algunas dudas, entonces quisiera oficiar a la Contraloría para que nos remita información sobre el régimen aplicable a las corporaciones o convenios o los convenios públicos, a las corporaciones formadas por organismos públicos y privados, que tengan convenios públicos o privados también, puntualmente respecto a las obligaciones a las cuales estarían sujetas estas corporaciones en materia de transparencia y rendición de gastos. Eso, presidenta. Solo muchas gracias, diputada. A mí me queda una pregunta más que la voy a hacer de inmediato. ¿Se requiere traspaso de dotación del personal del IND al MINDEP para la ejecución del rol? Esas son las preguntas. Le doy la palabra a don Hernán Domínguez. Muchas gracias, estimada presidenta. No sé si se escucha ahí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Se escucha perfecto. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes, a los invitados. Y, bueno, voy a comentar algunas de las cosas a las cuales aludió el invitado abogado señor Simian, a quien la verdad que le agradezco las preguntas, porque justamente en el debate legislativo se agradece muchísimo poder abordar los aspectos técnicos y que eso también tenga una relevancia fundamental en la discusión legislativa. Al presentar este proyecto de ley, este mensaje, el Ministerio del Deporte ha tenido en consideración un conjunto de problemáticas y situaciones que se han venido presentando en el deporte de alto rendimiento desde que se dictó la ley en el año 2001 a la fecha. Es decir, ya hay una experiencia bastante larga en torno a la aplicación práctica de todas estas normativas y de las problemáticas que se han producido respecto de ellas. Entonces, yo creo que es muy interesante en torno a los comentarios del colega Simian, poder aclarar algunos puntos que yo creo que tienen que ver con los planos, más bien con los planos de los cuales estamos hablando. Bueno, por lo que yo anoté, la primera de las observaciones decía relación con qué significaba esto del interés público. Y si esto, cosa que fue repetida varias veces, significaba una especie de nacionalización del deporte de alto rendimiento. Bueno, yo quiero decir que en esto, la verdad, no hemos sido muy originales en esta parte, porque estamos siempre tratando de aprender de la experiencia comparada, de las legislaciones extranjeras, en las cuales, por ejemplo, y justamente en el caso de un gran referente mundial del deporte de alto rendimiento, cuya, digamos, logros en este sentido no están en discusión en ninguna parte del mundo, como es el caso de España, precisamente cuando se refiere al deporte de alto rendimiento, al cual, según la nomenclatura española, se le denomina deporte de alto nivel, pero que equivale a lo que es el deporte de alto rendimiento, se señala expresamente que es aquella modalidad deportiva respecto a la cual existe un interés público respecto de su desarrollo. Entonces, la verdad es que esto no tiene mayor misterio, porque al decir que es una modalidad de interés público, a lo que nos estamos refiriendo es que es algo de bien común para el conjunto de la sociedad. Y además, el proyecto, por lo demás, es bastante directo en explicar cuáles son las razones de esa consideración de interés público.
y en este caso son el hecho de que el deporte de alto rendimiento, y esa es la concepción que nosotros tomamos y que creemos fervientemente que es la más adecuada, el alto rendimiento, una de sus dos principales funciones son, en primer lugar, la representación del país en eventos internacionales deportivos, en los mega eventos del ciclo olímpico o del ciclo paralímpico. Por lo tanto, al haber una función de representación, lo que queremos es elevar justamente el rol y la importancia, relevar el rol y la importancia del deporte de alto rendimiento para situarlo en una finalidad que es por lo demás una de las más altas posibles, que es representar al país en su conjunto. Y por eso se le denomina o se le da la categoría de una modalidad deportiva de interés público. Y también el propio proyecto aclara que el otro motivo es que el deporte de alto rendimiento, indudablemente, ejerce un efecto modélico respecto del conjunto de la sociedad. Es decir, eso, en definitiva, también el deporte de alto rendimiento es un instrumento para la promoción, para la difusión y el fomento del deporte de todos los demás sectores de la población. Entonces, si eso no es un bien común de la sociedad en su conjunto, yo creo que eso no tiene discusión. Por eso es que en la definición sustantiva de deporte de alto rendimiento se le da esa digamos, categoría al deporte de alto rendimiento. Entonces, esto ya existe en otros modelos comparados, como ya he señalado, pongo como ejemplo el caso español, y las razones creo que son bastante claras. Hay una ley también, que es la ley 20.500, sobre asociaciones, ¿no es cierto?, que habla del interés público. Entonces no nos estamos refiriendo a algo que sea una novedad o que sea una improvisación jurídica. Al contrario, nos estamos remitiendo a darle al deporte de alto rendimiento la importancia que realmente merece y que no está recogida en la legislación vigente. La legislación vigente prácticamente no dice nada, da un formalismo y no le da un contenido sustantivo al deporte de alto rendimiento. Entonces, eso en primer lugar de lo que se ha señalado acá. De lo que tengo anotado acá, se habla de la inconveniencia, ¿no es cierto?, del reconocimiento legal del plan olímpico y que eso sería una especie de, se dijo, nacionalización o estatización del deporte de alto rendimiento, y la verdad que realmente no hay ningún tipo de razón para arribar a una conclusión de ese tipo, verdaderamente. Lo que se está señalando en el proyecto de ley, lo que el proyecto de ley establece es justamente lo contrario. Es decir, tal como lo ha explicado el subsecretario, de la precariedad, digamos, que existe actualmente en que hay un plan olímpico que es la expresión de este programa nacional de alto rendimiento, que está simplemente consagrada en un convenio, lo que se hace es establecer este programa nacional de alto rendimiento, elevarlo a un plano legal para su mejor, digamos, consolidación dentro de nuestro sistema jurídico y que sea una piedra, digamos, más sólida para el desarrollo futuro del deporte de alto rendimiento, y en eso concuerdo perfectamente por lo señalado por don Willy Montenegro, que así lo ha apreciado, así lo dijo en su intervención. Entonces, yo creo que hay que ver muy bien los planos en los cuales están las cosas, para poder sacar conclusiones jurídicas correctas respecto de lo que plantea el proyecto de ley. Entonces, lo que queremos acá es un fortalecimiento del Programa Nacional de Alto Rendimiento, a través de su consagración legal, y no que esto esté simplemente en un plano convencional de convenios, ¿no es cierto?, que puedan celebrarse hoy día o desecharse posteriormente. Así que eso respecto a ese punto. Luego se señaló que si este proyecto de ley no se contradice, digamos, el Programa Nacional de Alto Rendimiento con la autonomía de las organizaciones deportivas. Mire, nosotros hemos sido siempre extremadamente rigurosos en muchas cosas, y una de ellas, y es siempre preocupación fundamental de todos los proyectos de ley, es el respeto a la autonomía y la independencia de las organizaciones deportivas, que por lo demás ya está garantizada en la Constitución Política de la República, y si usted lee la ley del deporte se va a encontrar con el artículo 3º de la ley, que viene a refrendar exactamente lo mismo.
Es decir, se consagra también en el plano legal la autonomía específicamente de las organizaciones deportivas, su independencia, y por lo tanto esa es una barrera infranqueable. Es una barrera infranqueable por un proyecto de ley. Por lo tanto, en ningún caso se podría sacar una conclusión como la que se ha señalado en ese punto. Y otra cosa muy importante, de lo que estamos hablando acá es del Programa Nacional de Alto Rendimiento, es decir, de un programa específico que se ejecuta con recursos públicos y que tiene que ver con una función muy específica. ¿Por qué mezclar eso con la autonomía de las organizaciones deportivas que no tienen ningún tipo de afectación en el proyecto, en ninguna parte? Hay una afectación a la autonomía de las organizaciones deportivas. Son dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando acá de un programa en el cual el Ministerio del Deporte, ¿no es cierto?, con las federaciones deportivas, digamos, realizan y llevan a cabo un programa, ¿no? Esto no tiene que ver con temas de autonomía de las organizaciones deportivas. ¿Qué otra cosa más se ha señalado? Se habló de la asimetría de las federaciones deportivas en el plan, digamos. Eso fue lo que yo entendí, digamos. Que habría una asimetría de las federaciones deportivas nacionales en relación a otras corporaciones. Yo entiendo que se estaba refiriendo al Comité Olímpico o al Comité Paralímpico, que son las que se mencionan en el proyecto de ley. Bueno, pero nuevamente estamos en un tema en que estamos hablando de dos planos distintos, porque el Programa Nacional de Alto Rendimiento se desarrolla o se desarrollará por el Ministerio del Deporte con las federaciones deportivas nacionales. Es decir, esa es la médula del tema. Luego, lo que ocurre es que para un mejor desarrollo de todo este programa, se crea una asesoría técnica. Eso es todo. La ley lo dice, el proyecto lo dice claramente. Se crea una asesoría técnica para dar un apoyo técnico a todo lo que sería el desarrollo y la implementación de este Programa Nacional de Alto Rendimiento. Es decir, estamos en dos planos distintos. Porque con las federaciones deportivas es con quienes se va a desarrollar o se va a llevar a efecto este Programa Nacional de Alto Rendimiento, que no tiene ninguna otra finalidad más que poder fortalecer y poder, digamos, dar mayor potencia a todo lo que significa las acciones y los recursos públicos respecto del deporte de alto rendimiento y de su fortalecimiento. Eso, no sé si... Me parece que eso fue lo que yo anoté de la intervención del colega Marcelo Simian. No sé si hay otro punto que se me haya escapado. Se habló esto del plano legal de este tema y efectivamente... ya me acordé, hay otro punto. Sí, otro punto importante. Se señaló acá también de que en este caso, digamos, esto se ha llevado está en un plano legal y que eso permitiría, probablemente, y se dijo, una politización del Programa Nacional de Alto Rendimiento, en consecuencia de que justamente al estar esto en un plano legal se fortalece precisamente el nivel técnico y además con una asesoría técnica. Es decir, no guarda relación, digamos, esa aprehensión con lo que está planteando el proyecto. Eso, señora presidenta, respecto a las preguntas señaladas, no sé si podría... Sí, antes de que continúe, don Hernán, la diputada Erika Olivera le tiene una pregunta y luego yo repetiré las mías. Gracias, presidenta. Mire, yo acá tenía precisamente anotadito ahí qué significa que hoy en el fondo el deporte de alto rendimiento sea de interés público. Y el señor Domínguez lo ha respondido, pero para mí no deja de ser solo una simple declaración. Por lo tanto, a mí me gustaría saber qué consecuencias tiene, cuál es la consecuencia desde el aspecto jurídico, que esto sea declarado como un interés público. Esa es mi pregunta, presidenta. ¿Tiene la palabra don Hernán? Bueno, el que se declare como una modalidad de interés público en el proyecto de ley es la base que nosotros estamos estableciendo para que luego las políticas públicas, presupuestarias,
técnicas, todo lo que tenga que ver con el deporte de alto rendimiento adquieran una mayor focalización, un mejor desarrollo en todas sus áreas. La ley es una piedra fundante de un desarrollo futuro del deporte de alto rendimiento. La ley siempre es una declaración, ¿no es cierto?, general y abstracta que se requiere para formular las bases de una normativa, y esta ley sienta bases muy distintas a las que están actualmente en vigencia, y por lo tanto esto va a debiese tener repercusiones muy directas en cuanto a la política nacional, al perfeccionamiento de la política del alto rendimiento, probablemente a temas presupuestarios, probablemente a temas técnicos que se fortalecen en el proyecto de ley en muchos sentidos. En la parte técnica, por ejemplo, del deporte de alto rendimiento también hay un fortalecimiento muy claro que no estaba antes y que está establecido ahora en las bases de este proyecto. Por lo tanto, como toda norma legal, esta modificación y la declaración de interés público tienen que ver también con un mejor futuro para el deporte de alto rendimiento. Y quiero señalar algo más. Anterior a este proyecto de ley, se votó en esta comisión y también se votó en la sala de la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley, ¿no es cierto?, para establecer el régimen obligatorio de Federación Deportiva Nacional. Y en ese proyecto de ley, además que es complementario con porque los proyectos no están aislados unos de los otros, hay una relación. En ese proyecto a las federaciones deportivas nacionales se les confiere también la calidad de organización de interés público, lo que les permitiría formar parte de un registro de organizaciones de interés público y eventualmente también poder acceder a fondos, es decir, para diversificar la matriz, ¿no es cierto?, presupuestaria de las organizaciones deportivas, de las federaciones deportivas nacionales. Por lo tanto, eso le podría responder, estimada diputada, respecto de su pregunta. Aquí hay una base fundamental que se está creando que no es la misma que existe en la actualidad. Muchas gracias. Tiene la palabra don Marcelo Simian, que está levantando su mano. Sí, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, preguntarle a don Hernán, ¿qué es lo que significa esta declaración de interés público que se fundamenta básicamente en la imagen, en el reflejo que pueden tener los deportistas hacia la sociedad en relación a sus derechos de imagen? Sí, ¿Cómo esta declaración incide o no incide en los derechos de imagen de los deportistas? ¿Tiene la palabra don Hernán? Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Muy interesante la pregunta, don Marcelo, pero yo creo que en ningún caso la ley va a afectar derechos personalísimos. Los derechos de imagen son derechos personalísimos que en ningún caso, ni siquiera por el tenor de este proyecto de ley, pueden tener una afectación. Es más, yo le voy a señalar lo siguiente. En el comienzos de marzo de este año se dictó el nuevo decreto de becas PRODAR, el decreto del nuevo sistema de becas PRODAR, en donde es un decreto, ¿no es cierto? Y en ese decreto claramente se establece, hay una regulación respecto a los derechos de imagen de los deportistas, que claramente, siendo un derecho personalísimo, no puede ser afectado y no es afectado en ningún caso por este proyecto de ley. O sea, pierda cuidado respecto a ese tema, porque creo que la única forma de afectar eso sería, no sé, con una ley, digamos, no esta, una ley probablemente de quórum calificado o algo así, pero esos derechos no están afectados en ningún caso. Aquí de lo que estamos hablando es un programa nacional de alto rendimiento, y eso es todo. Eso es todo. O sea, ¿cómo eso va a afectar derechos personalísimos de las personas, en este caso deportistas de alto rendimiento? No hay una razón jurídica para eso. Sí, y además, además no es la intención en lo absoluto, porque como ya les he señalado, hay un decreto que se publicó hace 3 meses atrás que ya regula esa materia, porque se reconoce obviamente que siendo un derecho personalísimo tiene que tener una regulación en ese sentido. Claro, si me permite, presidenta, que justamente las becas PRODAR están reguladas en un reglamento, y aquí estamos hablando de una ley. Sí. Entonces, por escala normativa, las leyes tienen preeminencia por sobre los decretos.
sobre los reglamentos. Entonces, en ese sentido, esta ley pasaría por sobre ese reglamento, la deja aprobar en lo que dice relación con derechos de imagen, según la interpretación más o menos laxa que se puede hacer de este punto, en este proyecto de ley. Entonces, por eso es que tengo la inquietud sobre el punto. Presidente, esa es la inquietud que tengo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Hernán, si es que quiere replicarle algo. Sí, por su intermedio, señora presidenta. Yo creo que realmente no hay bases para relacionar una cosa con la otra. Yo creo que todos estamos totalmente conscientes de que los derechos de imagen son tremendamente importantes para los deportistas y en ningún caso yo creo que hay pie para pensar que a través de regular el Programa Nacional de Alto Rendimiento o que se diga que el deporte de alto rendimiento es de interés público, va a haber una afectación de eso. Porque, ¿qué significa que sea de interés público? Está en el proyecto, que sirve de ejemplo para el resto de la sociedad y que los deportistas representan a Chile en las competiciones internacionales. Eso en ningún caso afecta los derechos personalísimos sobre la imagen, sobre el derecho de imagen que tienen los deportistas. Muchísimas gracias. Quedan las preguntas realizadas por esta diputada. Don Cristian Águila, si las quiere responder, o don Hernán Domínguez, quien esté dispuesto. Sí, no, perdón. Usted me dice, don Cristian Águila o don Hernán Domínguez. Por su Hernán, dale tú. Sí, muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta. A ver, de las preguntas que tenemos acá, que anotamos, tenemos qué coherencia tiene el rol del MINDEP de diseño, elaboración e implementación de política pública y en la ejecución del alto rendimiento del IND con este proyecto. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el artículo 2 de la ley 20.686 que crea el Ministerio del Deporte, lo que ha hecho precisamente es darle al Ministerio del Deporte las atribuciones para la generación de los programas y planes del deporte de alto rendimiento. Quiero señalar en esto también lo siguiente. Una de las motivaciones del proyecto de ley, que tiene varias, una de ellas fue justamente que en el artículo 8 de la ley del deporte, que es anterior a la ley del Ministerio del Deporte, se creó, probablemente por un tema de técnica legislativa, se creó una especie de duplicidad respecto de las políticas o del Programa Nacional de Alto Rendimiento, porque la ley la ley del deporte, quedó subsistente la norma en la cual se dice que le corresponde al IND el desarrollo, ¿no es cierto?, del Programa Nacional de Alto Rendimiento. Y luego ocurrió que 12 años después, en el año 2013, se dicta la ley del Ministerio del Deporte, y ahí se establece lo contrario, es decir, que le corresponde al Ministerio del Deporte la formulación de los programas, planes, etcétera, respecto del deporte de alto rendimiento. Entonces, por eso nuestro proyecto de ley corrige esa duplicidad, esa anomalía que había quedado en la ley y se lo confiere al Ministerio del Deporte, porque ya así está dicho ya en la ley 20.686 que crea el Ministerio del Deporte. O sea, llegamos ahí a una coherencia normativa. Entonces, en todos los casos corresponde al Ministerio, ¿no es cierto?, del Deporte, todo lo relacionado con la política del alto rendimiento deportivo. Así que yo creo que los roles están claros. La ley también establece claramente que el Ministerio del Deporte le corresponde la elaboración de los programas, de las políticas deportivas. Al Instituto Nacional del Deporte le corresponde la ejecución, eso está dicho en la ley, así que eso respecto a ese punto. La segunda pregunta es, ¿qué implica en la práctica este proyecto de ley? ¿Qué programas del IND se traspasan al IND y cuáles no y por qué? Bueno, la diferencia, ya lo he señalado, está en que el proyecto establece... Le corrijo solamente una cosa, es ¿qué programas del IND se traspasarían al MINDEP, no al IND? Ninguno, porque no hay un traspaso de programa, porque no hay una alteración en cuanto a los roles que tienen las dos instituciones. Una institución es la elaboradora de los programas, de los proyectos, de las políticas, y la otra institución es ejecutora de las mismas, digamos, de las políticas, de los programas, etc. Entonces esto no implica bajo ningún respecto que se traslapen funciones o que haya una alteración del orden legal que está en la ley del deporte o en la ley del Ministerio del Deporte.
en lo absoluto. Simplemente esto es una convergencia de actores respecto de la potenciación del deporte de alto rendimiento. La tercera, si se requiere traspaso de dotación de personal del IND al MINDEP para la ejecución de este rol, absolutamente nada, no hay ningún planteamiento respecto de eso, ni se requiere, ni tampoco es la idea del proyecto. El proyecto no tiene que ver con un tema administrativo de ese tipo. ¿Por qué solo se traspasa el rol de alto rendimiento al MINDEP? ¿El deporte de participación social no tiene la misma relevancia? Bueno, tiene la misma relevancia. Lo que ocurre es que en la ley del Ministerio del Deporte, en la ley 20.686, ahí están, si ustedes leen el artículo 2 y todos los literales que tiene, aparecen claramente todos los roles que tiene el Ministerio, tanto en materia de deporte de alto rendimiento como en materia de deporte de participación social. O sea, eso ya está en la ley. Ya está en la ley. No es que se esté relevando el deporte de alto rendimiento en desmedro de lo otro, porque eso ya está en la ley 20.686 desde que se dictó. Y por eso se ejecutan los programas respectivos a partir de esas disposiciones legales. Así que no hay una afectación respecto a ese tema, ni mucho menos. Y además, estimada Presidenta, quiero señalar que otro de los proyectos de ley que se ha presentado acá tiene que ver justamente con el deporte de participación social. Así como nos estamos preocupando en esta sesión del deporte de alto rendimiento, hay otro proyecto que entrará en discusión, que es precisamente para fortalecer el rol, ¿no es cierto?, de otras entidades privadas, justamente en fortalecimiento del deporte de participación social. Entonces, en esta batería de proyectos de ley no hay ningún descuido en desmedro del deporte de participación social. Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Erika Olivera. Sí, Presidenta, yo quisiera insistir en una pregunta que realizó el señor Simian en relación a la necesidad de instaurar un tipo penal respecto de las federaciones en este proyecto de alto rendimiento. Si nos queda alguna duda, a lo mejor le podemos volver a preguntar al señor Simian para que nos explique a qué se refería. Y a mí me gustaría saber, Presidente, si hay alguna estimación acerca de los costos asociados a este Programa Nacional de Alto Rendimiento y cuáles serían los sistemas de control asociados. Yo creo que es muy importante tener claridad sobre esos temas antes de entrar a discutir en particular. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién toma la palabra para responder? Don Hernán Domínguez o don Cristian Aguirre. Don Hugo Castelli, perdón. Hugo Castelli tiene la palabra. Bienvenido. Don Hugo, ¿no lo escuchamos? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Perfecto, le escuchamos perfecto. Junto con saludarlos, buenas tardes a todos los asistentes, los invitados y a los diputados de la comisión. Solo hacer una precisión respecto de la observación que hizo don Marcelo en su intervención, por su intermedio, señora Presidenta. El proyecto de ley que fortalece el alto rendimiento no innova respecto de ninguna figura penal específica. Lo que hace el proyecto de ley es, al referirse a la falsedad en que pudieran incurrir las federaciones al entregar la información en su rol de colaboradores del Ministerio para crear el listado oficial de deportistas de alto rendimiento, le hace aplicable una sanción que ya estaba en la ley 20.737 que creó la figura de las federaciones deportivas nacionales, que es la de inhabilitar al director que incurra en esa falsedad de la información o ese directorio para ocupar ese cargo por 10 años. Es una inhabilitación que está contemplada en la norma del 40I de la actual ley del deporte. Se le agrega la frase genérica de sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes, porque como muy bien saben ustedes, el Código Penal contempla una figura de la falsa declaración ante funcionario público y eso es un delito ya regulado en nuestro Código Penal. No hay ninguna innovación en materia de responsabilidad penal en este proyecto de ley. Esa precisión por su intermedio, señora Presidenta. Muchas gracias. Abro la palabra a los diputados.
¿Alguna pregunta por allá, don Sebastián? ¿No? Listo. Nadie está pidiendo la palabra, por lo tanto tendríamos que pasar a votar. Don Carlos Cámara, estábamos viendo la posibilidad de votar. Perdón. ¿Quién me pide la palabra? Don Pablo Soto tiene la palabra. Discúlpeme que no lo vi, no vi su manito, pero ahora la veo. No hay problema, señora presidenta, muchas gracias por su intermedio. Yo quisiera, antes de que ustedes pudieran votar esto, referirme a algunos puntos que en la última sesión en la que yo pude participar no quedaron tan claros, que entre otras cosas no hubo mucho tiempo, ¿no? Ahora tampoco lo hay, pero bueno, es parte del asunto. Yo quiero dejar una exposición que tengo y que hice, que armé para esto, y que quizá pueda servir porque tiene algunas ideas en torno a las indicaciones que quizá habría que incorporar al proyecto, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y lo primero que yo quisiera decir a propósito de la función de diseño que tiene el Ministerio, ¿no? Que es una función reservada por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. ¿De acuerdo? Eso no significa de ninguna manera que esto implique una nacionalización del deporte ni nada, y como decía el colega, esto simplemente significa que existen medios estatales, que existe financiamiento, que existen instituciones respecto de algún programa determinado, y eso es todo. Ahora sí, esto exige, porque esta cuestión es relevante, ¿no? Para las federaciones, exige que las federaciones tengan un esquema de participación más apropiado que el que hay hoy día, ¿no? En el proyecto, ¿no? O sea, facilitar la participación, facilitar la autonomía, por supuesto, como lo decía el señor Simián, o sea, posibilitar, incentivar la participación, pero eso es distinto de permitir algo así como el lobby, ¿no? Que es una cuestión que debería quedar más o menos incorporada en el proyecto. Eso es la primera cuestión. Lo segundo es que hay algún punto con los contratos publicitarios, ¿no? Que está indicado acá en el proyecto. O sea, el INE puede, previa licitación pública, con ciertas condiciones fijadas, en fin, puede otorgar contratos publicitarios en los recintos que administra. ¿De acuerdo? Lo que dice el mensaje es que esto tiene por objeto incentivar el deporte de alto rendimiento, y la verdad es que eso está colgando, ¿no? No se indica cómo, salvo que, creo yo, pueda destinarse específicamente esos montos por publicidad al deporte de alto rendimiento, que es una posibilidad que se puede incorporar. La tercera cosa, y que con esto ya voy cerrando, en favor del tiempo, y que tiene que ver con las cuestiones de transparencia, ¿no? Y de financiamiento. Yo lo indiqué en la primera sesión en la que yo pude estar presente. En la ley de presupuesto está indicadas las transferencias, etcétera, cómo se efectúan, pero creo que es necesario incorporar una indicación en donde se indique que el plan de deporte de alto rendimiento tiene que estar sujeto a ciertos estándares de transparencia, de acceso a la información pública, de conflicto de interés, por ejemplo, obligando a contratar a través de mercado público los servicios asociados al plan. Esto es posible hacer. El mercado público puede efectuar convenios, y esa obligación puede imponerse para el convenio de transferencia. Basta con que se enuncie en la ley y se impone en el convenio de transferencia, con tal de que estas entidades, o que la entidad especialmente que administra este programa, pueda rendir cuentas públicas de los fondos públicos que se encuentran entregados. A mí, que me parece a mí, al pasar del tiempo, es una queja que suele existir por parte de las federaciones permanentemente, ¿no? Una última cosa tiene que ver con el listado oficial de deportistas. El listado oficial de deportistas depende de un reglamento, no se indica un plazo para la dictación del reglamento. Y esto es relevante porque el mismo mensaje dice que al día de hoy existe un vacío regulatorio sobre los requisitos para la incorporación o para la determinación de un deportista, ¿no? de alto rendimiento, y entonces hay que ponerle un plazo al reglamento, porque de lo contrario no vamos a tener esta misma incerteza que al día de hoy existe. Eso es todo, señora presidenta, muchas gracias.
Gracias a usted, don Pablo Soto. Mire, le tengo tengo una intervención primero de don Ricardo Celis y luego una pregunta de doña Erika Rivera. Nos van quedando pocos minutos, pero ojo que el próximo martes 29 se nos cumple el plazo para, digamos, la urgencia que tiene este proyecto. Sí, don Ricardo. Voy a renovar, Presidenta. Presidenta, gracias. Señorita Presidenta, gracias. Tengo una pregunta para el Ejecutivo. Yo no logro entender el sentido fundamental de este proyecto. Veo que lo que hace es, lo encuentro que es fundamentalmente centralista, le quita atribuciones a las federaciones y al IND le da, bueno, la verdad que hace las transferencias de técnicos, de asesorías técnicas de un lado para otro, pero no entiendo cuál es el sentido del proyecto, dónde está la esencia. Cuando uno ve un proyecto, siempre quiere identificar la esencia, la matriz, el elemento central. Y yo leo esto y escucho y todavía no encuentro cuál es el punto, cuál es la idea central. Esto es un tema que tiene que ver fundamentalmente, parece, con que el ministerio es el que quiere tomar la conducción y quitarle algún rol a las federaciones y incluso al INDH. Entonces, la verdad es que es muy confuso. Yo no logro entender. Y las urgencias se pueden renovar, Presidenta, así es que no. Gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo. Y bueno, esa pregunta a quien la pueda contestar. Y doña Erika, aproveche de hacer su pregunta al tiro para... Sí, Presidenta, yo agradecer a todos los expositores. El señor Pablo Soto había estado acá hace unas semanas atrás y la verdad es que yo sentí que no fue, no fue muy bien tratado aquí. Por lo tanto, le aprovecho de pedirle disculpas. Yo no estaba. No estaba usted, Presidenta. O si no, usted habría puesto orden de inmediato. A mí es que lo que pasa es que ese día él hizo... no recuerdo cómo fue la intervención en sí, pero recuerdo que habló sobre un informe financiero, si no me equivoco, que tiene que ir acompañado de este proyecto y que eso no está tampoco. Entonces me gustaría que si nos pudiese profundizar un poquitito más en ese sentido. Y por supuesto que el proyecto, yo creo, Presidenta, que hoy día quizás busca fortalecer el sistema de alto rendimiento, pero efectivamente a varios nos entran dudas acá. La semana pasada el presidente de la Federación Atlética de Chile, de hecho, que estuvo interviniendo, él dejó ahí varias preguntas también planteadas, que finalmente, como siempre hemos estado contra el tiempo aquí, no se le pudieron realizar preguntas, pero él, por ejemplo, hablaba de las preocupaciones que tenía precisamente desde qué se entiende por deporte de alto rendimiento. Yo creo que acá hay definiciones, el señor Domínguez hizo referencia a algunas, pero también habló sobre las capacitaciones de entrenadores, porque él decía que la ley original dice que es el IND y las federaciones quienes están a cargo. Entonces la pregunta que él hacía y decía, ¿quién se hará cargo a partir de este proyecto? ¿Se le van a entregar esas atribuciones al Comité Olímpico? La verdad es que Juan Luis, el presidente de la Federación Atlética, ese día decía que en Chile no existen las escuelas de formación de entrenadores. Sí hay institutos técnicos que preparan técnicos, pero no escuelas de formación de entrenadores. La Federación Atlética sí lo tiene. Entonces, desde ahí, para él también era una preocupación, que el día de mañana, quizás a través de esta ley, se le quite esa atribución a las federaciones. Yo creo, Presidenta, que acá las federaciones han hecho un trabajo por años, que uno no puede desconocer. Han habido federaciones que no han hecho bien la pega, lamentablemente han habido dirigentes que a lo mejor no han actuado de la manera que corresponde, pero no por eso podemos entrar a pensar que todas actúan de la misma forma. A mí sí me preocupa que se le estén quitando en el fondo algunas atribuciones a la federación y que solamente queden como unos meros asesores técnicos cuando son ellos los que desarrollan el deporte. Y aquí es súper claro, el ministerio es quien dicta las políticas, el IND es el encargado de ejecutarlas y las federaciones son las encargadas de desarrollar el deporte, cada deporte, porque todas las federaciones funcionan de una manera muy distinta por la envergadura que tiene cada una, por la cantidad de deportistas que hay dentro de ellas, por la cantidad de asociaciones o distintas organizaciones. Por lo tanto, sí es para preocuparnos
y que ojalá podamos llegar a la mejor conclusión para que este proyecto de verdad, que de verdad yo no, tampoco, o sea, también me nace la misma duda del diputado Celio, no entiendo mucho cuál es el fin, porque cuando hace un rato yo preguntaba, por ejemplo, cuál es el fin jurídico respecto de reconocerlo como un bien público, el alto rendimiento, no me quedó clara la respuesta. Entonces, vamos a insistir dudas, en aquella dudas. pregunta, porque Muchas sé gracias. que no es solamente de usted ni del diputado Ricardo Celis, así que si la puede contestar. A ver, voy a darle la palabra a don Cristian Águila y después a don Marcelo Simian, si me esperan un poquito. Don Cristian Águila. Presidenta, ¿cómo está? Espero que muy bien. Saludar por intermedio suyo a todos los diputados. Yo en verdad, y esto podemos seguirlo conversando la sesión próxima, pues sería muy interesante que nos pudieran decir, pero puntualmente, qué es lo que nos entiende del proyecto. Una de las cosas que a mí más como me llama la atención es el tema de las federaciones, cómo estarían privadas hoy día de las federaciones de ejercer con este proyecto de ley, cuál es su objetivo final, su fin teleológico, cómo estaríamos, entrampando. No logro entender bien cuando se plantean así en estos términos, Presidenta, lograr entender bien a qué va dirigido o que nos pudieran explicar bien cómo los invitados o los diputados lo entienden para nosotros poder explicarlo de la mejor manera posible. Estamos muy, llanos, a poder explicarlo de la mejor manera posible. Estamos muy llanos, de hilar fino respecto a la ley que creó el Ministerio del Deporte, cómo está hoy día la ley 19.712 del deporte, y cómo hoy día opera en la práctica precisamente el tema de la entrega de los recursos AED. Pero esto sería muy conveniente si nos pudiesen explicar los diputados invitados cuáles son sus particulares aprehensiones, desarrollar esas ideas y de esta forma, poder nutrir al diálogo, porque a veces uno queda como un poco sorprendido con ciertas aseveraciones que, si uno lee el proyecto en sí, no las encuentra en un sentido estricto. Eso, muy llanos, podemos seguirlo bien revisando la próxima, sesión, si usted así lo estima, pero bueno, aquí evidentemente toda la disponibilidad para la mejor entelequia posible del proyecto de ley de alto rendimiento. Eso. Ricardo Celis tiene la palabra. Muchas gracias, Cristian Águila. Sí. Presidenta, yo siempre he entendido que los ministerios tienen roles rectores en lo central y que los roles operativos radican en otros órganos, en otros organismos. Incluso estos organismos no necesariamente tienen que ser del Estado, ¿cierto? Claramente la ley puede establecer qué organismos son los que ejecutan la política pública. Y yo cuando se refiere aquí al artículo 8º, que es el numeral 2 en el texto del proyecto de ley, lo que veo tal vez como central es el 2C, en donde hace una transferencia, porque dice el texto legal vigente radica en el Instituto Nacional de Deportes, ¿cierto? Desarrollar, ¿cierto? Con las federaciones deportivas, el programa, ¿cierto?, de alto rendimiento, y etcétera, y continúa. Y eso lo reemplaza por el Ministerio del Deporte, con las federaciones deportivas, etcétera, etcétera, sigue a continuación. Entonces, yo entendería que lo que se pretende aquí es las funciones que está realizando el Instituto Nacional de Deporte junto con las federaciones deportivas se le trasladan al Ministerio del Deporte, ¿cierto? En lo central, estoy leyendo el artículo 2C, ¿cierto? Y que en ese sentido finalmente dice que el Programa Nacional del Deporte en adelante contará con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Deporte. Los asesores técnicos asesoran a los ejecutores, ¿cierto? Los asesores no asesoran a los órganos rectores. Entonces, yo estoy confundido finalmente cuál es el rol del ministerio respecto al rol de los órganos que son los órganos ejecutores. Y dentro de los órganos ejecutores que entiendo pueden ser públicos o privados, y aquí veo que las federaciones, que son las que hacen la tarea normalmente, quedan en un plano bastante vago. Por eso mi pregunta. Ahí está la pregunta, don Hernán Domínguez responde, o don Cristian Águila, don Hernán Domínguez.
y luego muy, tengo muy a buena, Marcelo. perdón, Presidenta, muy buena pregunta. Antes de seguir, les pido que me den 10 minutos para cerrar bien, independiente de que no votemos o no. Listo. Extendido el tiempo, tiene la palabra entonces don Hernán Domínguez. Sí. Muchas gracias por su intermedio, señora Presidenta. Para responder la pregunta formulada por el honorable diputado Celis, yo creo que lo primero que hay que atender en esta respuesta es lo que se ha consultado por ambos diputados respecto de que no se lee o no se encuentra cuál es el sentido de este proyecto de ley. Yo creo que eso es lo primero que hay que responder, porque bueno, a esta altura de la discusión parlamentaria de este proyecto de ley, yo creo que hay que dejar plena constancia respecto de esos puntos. El proyecto de ley atiende a dos cuestiones fundamentales: solucionar algunas problemáticas específicas que se producen fruto de la regulación vigente, y en segundo lugar atiende a mejorar y a fortalecer cuestiones que están débilmente puestas o que están omitidas en la ley. Entonces, vamos a las ideas matrices del proyecto. La primera idea matriz es establecer una definición legal sustantiva de lo que significa deporte de alto rendimiento, ya que en la ley vigente solamente hay una referencia formalista que no da ningún tipo de explicación sustantiva de a quién nos estamos refiriendo realmente. Y por eso esa es una primera idea matriz del proyecto, es decir, establecer claramente los alcances legales de una definición de deporte de alto rendimiento. El segundo punto es relevar a esta modalidad el carácter de una modalidad de interés público, dada la importancia y el rol social que tiene el desarrollo de esta modalidad deportiva. El tercero, y uno de los más importantes, es solucionar un problema que ha sido constante desde que se dictó la ley a la fecha, y es que, dada la vaguedad que tiene la ley, es muy difícil establecer la certeza respecto de la calidad o la condición de deportista de alto rendimiento. Eso ha sido un problema enorme en todas las administraciones, y por esa razón es que una de las partes centrales del proyecto consiste precisamente en establecer el listado oficial de deportistas de alto rendimiento. Y tampoco en esto hemos innovado ni estamos creando una idea completamente, inédita en esta materia, porque este sistema del listado también se aplica en otras legislaciones comparadas, sin ir más lejos también en el sistema español. Y por lo tanto, con eso, a lo que estamos atendiendo es a solucionar una problemática constante y permanente del desarrollo del deporte de alto rendimiento, que es incerteza a la hora de establecer quiénes son las personas que tienen esa calidad. Entonces, la forma más certera para establecer eso es a través de un listado que se va a establecer de manera completamente regulada, a través de un reglamento, con un conjunto de criterios que la propia ley establece. Otra de las ideas matrices es mejorar las bases normativas del Programa Nacional de Alto Rendimiento, como ya lo hemos señalado acá, y sacarlo de, ¿no es cierto?, la conformación que tiene actualmente de un convenio y llevarlo a una consagración de tipo legal. El quinto punto de estas ideas matrices es fortalecer precisamente el estamento técnico del deporte de alto rendimiento, cuestión que ha señalado específicamente la honorable diputada Olivera en su intervención, y que por motivos de tiempo también hubiese sido interesante conversarlo la sesión anterior con el presidente de la Federación Atlética, porque él mencionó justamente ese punto, y el proyecto se preocupa específicamente de establecer un nuevo numeral dentro del Programa Nacional de Alto Rendimiento dirigido específicamente al fortalecimiento del estamento técnico. Es decir, está en total sintonía y en total línea con esa piedra angular, porque el deporte de alto rendimiento no se constituye solo de deportistas, se constituye también del estamento técnico. También, como es deporte de alto rendimiento, está absolutamente ligado con lo que es el desarrollo de las ciencias del deporte, y por lo tanto el proyecto de ley establece un nuevo literal, al Programa Nacional de Alto Rendimiento, estableciendo, ¿no es cierto?,
acciones concretas para el fortalecimiento de las ciencias del deporte, que es otro de los pilares del deporte de alto rendimiento, para potenciar la modalidad. Y bueno, esas en términos generales. Hay otras cuestiones que también aborda el proyecto, como por ejemplo establecer el logro deportivo como base de los premios que se confieren a los deportistas que obtienen ciertos éxitos deportivos, el tema de las posibilidades del IND, ampliar las facultades del IND para celebrar contratos de carácter publicitario. Son todas cuestiones que son muy importantes y que forman parte de a lo menos 8 o 9 ideas centrales, ideas matrices que tiene este proyecto de ley. Todas ellas están dirigidas al fortalecimiento del alto rendimiento, sin lugar a dudas. Y respecto del tema del Programa Nacional de Alto Rendimiento y de las facultades del Ministerio respecto a ese tema, no hay que solo leer la ley del deporte. Es muy importante ver la ley 20.686, en donde precisamente el legislador le da al Ministerio del Deporte las atribuciones para establecer los programas y acciones relativos al deporte de alto rendimiento. Y la asesoría técnica, como ya se ha explicado acá, es eso, es decir, es un ente que se crea para poder tener la mayor cantidad de aportaciones de carácter técnico para el desarrollo del programa de alto rendimiento y nada más. No hay aquí transferencias de funciones ni nada, porque ya la ley del Ministerio del Deporte ya había hecho eso, ya le había dado al Ministerio del Deporte las atribuciones en materia de deporte de alto rendimiento. Acá estamos solamente corrigiendo la anomalía de que esta ley del deporte, que es anterior, y este artículo 8º que es anterior, había quedado con ese remanente de que el IND era el que iba a desarrollar este programa de alto rendimiento. Por lo tanto, no hay ningún tipo de mezcla de funciones ni de quitarle atribuciones a uno en desmedro de los otros. Es simplemente que en la ley del ministerio le dio esa prerrogativa al Ministerio del Deporte en materia de deporte de alto rendimiento específicamente. Yo le agradezco enormemente, don Hernán, y bueno, es necesario este tipo de aclaraciones, dudas, responder las preguntas, y ya se nos acaba el tiempo de esta comisión, pero el próximo martes, día 29 de junio, estaremos votando este proyecto en particular. Don Marcelo Simian y Pablo Soto, y te cerramos. Sí, muy cortito, Presidenta, solamente transmitir una inquietud. ¿Cómo se vislumbra esta ley en relación al proceso constituyente que estamos viviendo? Porque se espera razonablemente que el deporte sea consagrado como un derecho social, con un rango constitucional, y no sabemos a ciencia cierta qué implicancias va a tener eso para el desarrollo futuro de las estructuras deportivas, desde el deporte básico, de recreación, de formativo, competición y alto rendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, es el timing adecuado ahora legislar sobre una materia cuando el deporte probablemente sea reformulado desde la óptica constitucional, cuando se acabe el proceso constituyente que estamos llevando a cabo en este momento como país. Esa es una pregunta que a mí me parece relevante. Y luego, el tema que lo planteó la diputada Olivera en relación al financiamiento. O sea, aquí se está creando un programa, se está validando un programa y esos costos no están a la vista. En definitiva, se está hablando de profundizar, de agrandar, y eso no está a la vista. Por último, señalar que en cuanto se hizo el señalamiento, creo que fue el señor Águila que dijo que no se entendía por qué habían aprehensiones en relación a esto. Yo se lo digo porque, le digo, no hablo en relación a las otras federaciones. Respecto al judo, el judo ha tenido dificultades grandes en relación a las actuaciones del Plan Olímpico, ¿ya? Entonces, si validar el Plan Olímpico, darle un reconocimiento legal, va a significar que esas actuaciones de facto sean ahora legales, a mí me provocan serias aprehensiones en relación al proyecto de ley. Aquí, como les he dicho, y se lo relatamos, hubo una situación súper complicada respecto de deportistas que ganaron su cupo para competir representando a Chile, ganando un torneo selectivo, y esos deportistas fueron desconocidos y no se les dio el financiamiento. ¿Bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a validar eso desde el punto de vista legal? ¿Sí o no? Si ese tipo de situaciones se vuelve a repetir, ¿dónde se conversa? ¿Dónde se arregla? ¿Los deportistas tienen que ejercer recursos de protección en contra de una federación o en contra del Plan Olímpico o en contra del Comité Olímpico por este tipo de situaciones?
esas cosas para mí no están claras en la ley. Cuando me dicen estas cosas las vamos a regular y les vamos a dar rango legal, a mí de verdad me da un poco susto porque de facto se han producido situaciones que son al menos anómalas. Esa es la aprehensión que yo tengo, señora presidenta. Muchas gracias, don Marcelo. Tiene la palabra don Pablo y luego don Hernán Domínguez para contestar. Sí, por su intermedio, presidenta, la honorable diputada Olivera preguntaba a propósito del financiamiento y del informe, ¿no? No hay un informe financiero, porque al parecer no al parecer, digamos, no hay fondos extras que se incorporan. Lo que sí hay es un informe de impacto regulatorio, ¿no? Y este informe de impacto regulatorio lo que indica es cuáles son los objetivos esperados, ¿no? Y los objetivos esperados tienen que ver básicamente con, esto está en el asistente legislativo de la Cámara, está otorgar certeza jurídica respecto a los deportistas de alto rendimiento, ver quiénes son los destinatarios y facilitar la colaboración público-privada, en fin, que son las ideas matrices. Entonces, en ese sentido, y yo ahora entiendo muy bien la aprehensión del honorable diputado Cés, por su intermedio, presidenta, que tiene que ver con en qué sentido fortalece el deporte de alto rendimiento. O sea, si no hay más recursos, pareciera ser que, bueno, evitamos la duplicidad de funciones, indicamos quiénes son los deportistas de alto rendimiento y vemos que mejora un poco la gestión interna de los órganos estatales, ¿no? Y entonces pareciera tener, y yo pido excusas desde ya por lo que voy a decir, ¿no? Pero pareciera ser una ley que tiene un título demasiado rimbombante como para lo que realmente hace, ¿no? Podría ser una ley que se llamara Modifica la Ley del Deporte ya, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que tener alguna claridad en torno a lo que efectivamente se está haciendo respecto al impacto regulatorio del fortalecimiento del deporte, que es lo que indica esta ley este proyecto de ley, perdón, que estaría haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, tiene la palabra y ya cerramos con esto, don Hernán Domínguez. Bueno, muchas gracias por su intermedio. Me quedo con las últimas palabras señaladas por el colega Pablo Soto respecto de que este proyecto tendría un título muy rimbombante respecto a lo que se persigue. Yo quisiera solamente señalarle que si usted conociera las dificultades que implica para la administración de un buen sistema de alto rendimiento, llegar a tener la certeza verdaderamente dentro de todo lo que es el mundo del deporte, de un listado cierto de deportistas verdaderamente de alto rendimiento sobre los cuales se pueda ejecutar la política pública de una manera mucho mejor, yo creo que se entendería perfectamente que el título en ningún caso es rimbombante. Se está fortaleciendo el deporte de alto rendimiento, más aún si usted considera, por ejemplo, que habían áreas como las ciencias del deporte, que son un pilar del alto rendimiento, no estaban simplemente contempladas en la ley, como la otra gran parte que tiene el deporte de alto rendimiento, que son los entrenadores, tampoco tenía una regulación completa. Había una mención, pero una mención bastante vaga, y ahora eso se fortalece completamente. ¿Cómo entonces, por otro lado, se ha señalado acá, digamos, de las aprehensiones respecto de este punto, de esta idea legislativa en torno al Programa Nacional de Alto Rendimiento, cuando precisamente, y justamente eso, estimado colega Pablo Soto, el llevarlo a un plano legal con un reglamento que va a regular esta materia, va a ser algo muchísimo más transparente. Todo está diseñado para una mayor certeza jurídica, para una mayor transparencia, porque el deporte de alto rendimiento funciona de la mejor forma bajo esos parámetros. Basta que usted lea legislación comparada y se va a dar cuenta de que eso es así. Entonces, yo naturalmente estamos aquí para debatir, compartimos todas las aprehensiones que se han hecho y estamos para responderlas de la mejor manera en el sentido en que el Ministerio ha planteado este proyecto de ley y que efectivamente, y con toda la convicción del mundo, lo señalo acá, es un proyecto de fortalecimiento del alto rendimiento y eso no es un título rimbombante. Gracias, don Hernán, perdón. Y por último, y porque usted así lo requiere, tiene la palabra el subsecretario. Gracias, presidenta. Solo muy breve contar respecto de la dualidad de funciones.
que hoy día es una realidad. Está repetido casi textual la función respecto de la política de alto rendimiento, tanto para el IND como el Ministerio del Deporte. Quedó así en la ley que creó el Ministerio del Deporte. Y hoy día eso depende 100% de las autoridades de turno, que esto no haga llegar un desorden que finalmente perjudique al deportista. Aquí en esta comisión lo han visto y son testigos de la muy buena relación y la coordinación en esa relación que tenemos las autoridades políticas, es decir, la ministra Cecilia Pérez y yo, con la directora nacional del Instituto Nacional de Deportes, que es Sofía Rengifo. Pero, y esto es un dato, en el pasado esas relaciones entre las autoridades políticas y la autoridad, digamos, ejecutora, que en el caso del INE no existieron buenas relaciones, existieron problemas incluso, eso finalmente termina perjudicando totalmente al deportista en su desarrollo. Entonces, creo que es un punto que a lo mejor este proyecto de ley soluciona algo que puede sonar hoy día, que las cosas funcionan con coordinación, a como que pudiera ser postergable o pudiera ser no tan relevante, pero es realmente relevante. Y esto incluso, y bueno, hoy día no está presente, pero esto se lo podrían preguntar incluso a las autoridades del Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, que son quienes más trabajan con ambos servicios, con el Ministerio del Deporte, la Subsecretaría del Deporte y con el Instituto Nacional de Deporte, cómo ha funcionado el trabajo cuando esto ha tenido una descoordinación. Por eso, corregir eso no solo va a mejorar levemente la gestión, sino que la va a mejorar totalmente sin que dependa de las autoridades de turno, porque la relación entre las autoridades es la que es y todos ustedes saben que no siempre son las mejores, y no solo en el deporte, sino que en todo ámbito de la administración pública. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted y bueno, habiendo escuchado a todas las opiniones, habiendo respondido todas las preguntas, próximo martes citamos a esta comisión para la votación en particular de este proyecto. Y le pedimos, por supuesto, a don Pablo Soto que mande su presentación. Sería bueno para que esta comisión se empape de todo lo que usted aquí pronunció. Agradecemos a los diputados que quedan presentes, a la Secretaría, por supuesto, don Carlos, a doña Elizabeth Cangas y a todos los presentes, a Mariel también un abrazo grande por haberse cumplido la sesión. Esta se levanta. Thank you.